Ok. Ahora sí, ya prendí mi grabación para que no nos pase lo mismo que ayer. Porque ayer así fue el caos total. Pero ya estamos aquí. Buenas tardes, Fernando, Benjamín, otra vez bienvenidos. El resto del grupo, esperemos que se vaya conectando. Antes de que iniciemos, ustedes dos, Fernando, Benjamín, que ya están aquí, ¿tienen alguna duda de lo que hemos ido viendo hasta ahorita? Yo en lo personal sí, Mercedes, en cuestión a la identificación del tipo de preguntas que tendríamos que estar haciendo. Ajá. Estuve haciendo algunas indagatorias y he tratado de hacer algunos ejercicios al respecto del tipo de preguntas Ujú. y no me ha quedado del todo claro cómo puedo yo ser asertivo con algún tipo de pregunta. Hoy quise hacer pues un pequeño ejercicio con un compañero de trabajo en el cual dentro de lo que es su parte es estar viendo a los clientes. Ujú. Hoy en estas fechas y hasta mañana tenemos acá en León lo que es el evento de Zapica. Este Ujú. evento de Zapica, pues se trata obviamente de todo lo que es la comercialización de calzado. Ujú. Y yo lo veía un tanto frustrado, un tanto tenso, y me ofrecía a decirle, ¿sabes qué? Pues si me permites, déjame ver cómo te puedo empezar a ayudar, pero yo con la intención de poder ver mi desempeño o mi evolución que pueda empezar a tener. Y Ujú. traté de estructurar una serie de preguntas, más sin embargo, la duda tan grande que me quedó es de que aquí nos haces un marco referenciativo de muchos tipos de preguntas, pero sin embargo las 5 preguntas o los 5 esquemas de preguntas que en su momento nos va a marcar pues nuestra formación, no viene ninguno de ellos. No viene ninguno de ellos. ¿A cuáles te refieres tú? ¿A las de ¿Recuerdas que ayer nos situación? diste? Así es, o sea, los 5 conceptos que tú nos diste ayer, Ok, yo lo hacía pues, aquí comparativo y no hay. haz de cuenta que cuando tú vas a hacer, tú estás. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de tu compañero al que intentaste tú o con el que intentaste hacer este primer acercamiento o este primer ejercicio, ¿sí? En primer lugar, pues bueno, tienes que buscar información, tienes que saber qué es lo que él quiere. Entonces, tú me dices, yo me ofrecí, ok, ya te ofreciste, ya él aceptó ese ofrecimiento, entonces para poder obtener información, que en este caso serían las preguntas de situación, pues lo primero que tendría que hacer es preguntarle directamente a él. Ok, Carlos, le vamos a poner el nombre de Carlos. Ok, Carlos, ¿en qué te gustaría que nos enfocáramos el día de hoy para iniciar este proceso? Tú estás viendo cuál es, tú tienes que obtener información de él. Entonces, él te va a decir en qué te quieres enfocar, ¿sí? En qué se quiere enfocar él. Tú no puedes hacerle coaching a una persona. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Oscar. Bienvenidos. Tú no puedes hacer un coaching sobre algo que tú consideras o que tú ya percibiste, porque probablemente tú percibiste algo y por eso te ofreciste ayudar a esa persona, Yes. ¿sí? Y así Pero es. tú tienes que trabajar con lo que la persona te diga, no con lo que tú percibes o con lo que tú quieres. Por eso es importante el llevar a cabo esas preguntas de situación, que te van a dar información de lo que el coachee específicamente quiere trabajar. Entonces, pues así de sencillo, ¿en qué quieres que nos enfoquemos? ¿Cuál es el tema más importante para ti en este momento para enfocar este proceso que vamos a llevar a cabo de coaching? Eso sería una pregunta de situación, ¿sí? Ok. Ya que la persona te dice, la persona ya te está hablando, ya te empieza a hacer su narrativa. ¿Te acuerdas que ayer les dije?
cuando están en la narrativa, nosotros estamos con nuestra presencia plena, con nuestra escucha, para captar la necesidad real o la intención que hay detrás de eso. Entonces, en las preguntas de situación, tú te puedes llevar toda una sesión, ¿sí? Porque él te va a hablar de algo y tú vas a seguirle preguntando, ok, y eso de lo que me hablas ahorita, este, este tema que me dices ahorita, dime qué tan importante o mídemelo del 1 al 10, cómo es para ti en este momento un problema. ¿Sí? Sigues en situación, sigues en preguntas donde estás investigando, estás sabiendo qué más, qué puedes indagar con lo que está viviendo la persona, y la persona te va a dar una respuesta. Y de esa respuesta tú puedes seguir indagando. Si todavía no te queda claro qué es lo que vas a tratar, sigues haciendo preguntas de situación. Preguntas que van a llevar el esquema de una pregunta abierta para que él te narre, posteriormente una pregunta en donde tú puedas clarificar, donde puedas seguir todo el paso de lo que él está buscando, y posteriormente llegar al punto de decirle, ¿es esto realmente lo que lo que yo estoy entendiendo de la situación que me presentas? ¿Sí? Pero no es precisamente, quiero que quede claro, no es precisamente que tienes que tener una de situación, una de resultado, una de motivación, una de implicación, una de sensorial. No. Puedes tener de muchísimas cosas, todo dependiendo de la persona. Pero obviamente las de marco de acuerdo, cuando ya estás de acuerdo, o las de situación para conocer su estado actual, son importantes para iniciar el proceso. ¿Cuál sigue? Dependiendo de cada persona. Ayer por eso vimos que había muchos tipos, que hay de calibración, de propósito, de láser, de abrir perspectivas, de abrir posibilidades, pero no hay un esquema que te diga, primero la número 1 es esto, la número 2 es aquello, sino la misma sesión te lo va dando, pero tú fluye. Tú tienes que tener la forma en que tú sepas cuál va a ser la pregunta necesaria, es en el momento que tú detectes algo, tú la hagas y veas que este proceso va caminando. Si tú estás pensando cuál sigue, cuál otra voy a hacer, no estás en presencia plena. ¿Sí? ¿Sí Fíjate te que sí queda me más sentí yo claro? frustrado, Mercedes. ¿Mandé? Sí, pero hasta ahorita, digo, me sentí frustrado porque esta persona a cual te le estoy comentando es pues básicamente mi director, mi patrón, Ujú, en el cual lo que pasó fue de que el director de calidad de Coppel ujú, le mandó a hablar, le mandó a llamar al respecto de algunas situaciones de calidad dentro del producto. ujú, Yo tengo pues muy buena amistad con esta persona de calidad de Coppel y pues yo traté primeramente de saber a qué se debía. Yo todavía sin saber que había tenido contacto con esta persona, pues ujú, traté de apoyarlo haciéndole algunas preguntas y me coartó completamente cuando me dice, ¿sabes qué, Benjamín? Necesito que te pongas de acuerdo con él, invito a comer, invítalo a cenar, invítalo a desayunar, lo que tú quieras, pero resuélveme el problema para que nos siga permitiendo mandando producto. Entonces, pues me sentí yo frustrado porque pues las preguntas que traté de hacer, pues simple y sencillamente se declinaron al momento de que él me dio la instrucción de ujú. poder utilizar mi referencia, mi amistad para con él, para Ujú. suavizar las cosas con él como director. Entonces sí No me te, sentí yo como que dije, pues entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió? no te frustres. Acuérdate, parte de lo que hablamos ayer de las presuposiciones, cuando tenemos una situación que no es precisamente como nosotros lo teníamos pensado, nos da la oportunidad de volver a iniciar y de tomar lo bueno de esto. ¿Qué te deja esto de, de aprendizaje?
Pues lo que me dejó de aprendizaje es de que afortunadamente estoy bien relacionado con, pues en este caso con el cliente Coppel, sí, con el director de calidad y que pues ahora sí que desgraciadamente me usó para poder solventar los problemas que se le habían presentado a él. A mí me Es lo que me gustaría quedó de más, aprendizaje. a mí me hubiera gustado más que tu respuesta fuera, me dejó como aprendizaje que quizás tengo que entender primero bien los conceptos antes de aplicarlos, ¿sí? Es importante que nos quede bien claro lo que estamos haciendo. Acuérdense, como te digo, aquí tú te ofreciste, no fue un pedimento. Entonces, si tú te ofreces a llevar a cabo un proceso porque tú ya viste algo, ok, recuerda que tú solamente vas a acompañar, que no es tu interpretación y que tú no eres el coachee. Tú serás el que represente al coach. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con todo el conocimiento de lo que son mis conceptos. ¿Sí? Entonces, si yo sé que yo solamente lo voy a acompañar para llevarlo a una reflexión y que esa reflexión va a llegar a través de las preguntas de mi habilidad de cuestionamiento, aquí yo te preguntaría, ¿consideras que tu habilidad de cuestionamiento ya es suficiente como para iniciar un proceso en ese nivel directivo? No, Ok, por ahí empezamos. La reflexión es esa. Ok, me voy a preparar bien para llevar un nuevo momento en el que yo pueda ejercer mis conocimientos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, el manual que se les envió de habilidades de cuestionamiento, yo les comentaba el día de ayer, es un manual que la primera parte vienen estructuradas o seleccionadas de acuerdo a ciertos tipos las preguntas, ¿sí? Pero después ya no. ¿Por qué? Porque la idea es que tú identifiques cuál es la pregunta que requieres y solamente que lo leas. ¿Leíste ya las 680 preguntas? no. Ahí está. Primero hay que empaparnos. Hay que empaparnos de lo que tenemos, porque de lo contrario estamos improvisando, ¿sí? Y como coach profesional, pues las improvisaciones no se nos dan. Probablemente caíste aquí en algo que es muy común también y que suele suceder, que mientras no se tiene bien claro cuál es el papel y la función del coach y cuál es el papel de otras funciones, caemos en el creer que les podemos dar una solución. Y eso, ya les dije, ese es un consultor. El consultor, sí, el consultor es el experto y el consultor te va a decir, haz esto, vete por aquí, vete por allá, y no me interesa si te pregunto o no te pregunto. Yo soy el experto y yo te digo cómo lo hagas, ¿sí? Pero si eres el coach, que nuestra función es acompañar para que la persona tome conciencia, recordando que todas las respuestas están dentro de él mismo, que solamente lo voy a llevar a que vea la situación desde otra perspectiva, pues entonces primero me tengo que preparar. Y aquí hubiera leído primero todas esas 680 preguntas, porque ahí te vas a dar idea de muchas. No es que te las tengas que aprender de memoria, no. Pero sí es que tengas un repertorio amplio que en el momento que tú lo requieras puedas, puedas recordar algo de eso. ¿Y cómo se recuerda? Estando en presencia plena. ¿Por qué? Porque en presencia plena sabes exactamente lo que te está diciendo tu cliente, estás cachando todo lo que tu cliente te dice. Si tú no estás en presencia plena y estás pensando en qué otra pregunta le voy a hacer, qué pregunta sigue, ya no estás en presencia plena. ¿Sí? Presencia plena es dejar de lado todos esos distractores que tenemos nosotros externos
y conectarnos en el canal de la persona con la que estamos trabajando. ¿Sí? Y de esa manera tenemos la oportunidad de que tu misma capacidad, tu misma sabiduría te va a ir diciendo cuál es la pregunta que sigue. Yo ayer les decía, no son poderosas porque traigan máscara y capa y se pongan así fuertotas, no. Son poderosas porque le hacen sentido al cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la que yo deba de hacer? La que de acuerdo a lo que se está viviendo, de acuerdo a la necesidad que se está dando en ese momento, es la que se requiere y la pude entender de acuerdo a mis habilidades de coaching, que son, se los comentaba ayer, presencia plena, el tener escucha, el ya tener una habilidad de cuestionamiento y tener un objetivo claro. ¿Sí? Entonces, primero que nada, y se las vuelvo a poner esa, aquí está. Aléjate de tu mapa, ten las preguntas claras, da las preguntas claras, entendibles, maneja presencia plena y escucha de presencia. Si yo logro tener esto, para iniciar, aquí dice, antes de iniciar, toma en cuenta que hay que hacer estos 4 puntos claros para nosotros. Si no tenemos esos 4 puntos y no tenemos un repertorio de lo que son las preguntas poderosas, no tenemos referencia, no nos hemos dado el tiempo de leer el manual de habilidades de cuestionamiento, pues nos va a costar un poquito más de trabajo. No es para que te sientas frustrado, sino para que lo veas como un área de oportunidad en la que puedes trabajar. ¿Para qué? Para que en la siguiente ocasión que tú inicies un proceso, ya tengas claridad, ¿sí? Acuérdense que estamos apenas en el tercer día de este estándar de competencia y hemos estado hablando en los 2 días anteriores de todos los temas que debemos de tener, de todas las habilidades que debemos de tener para que una vez teniendo esas habilidades, ahora sí las podamos alinear a lo que es el estándar de competencia. ¿Sí, Benjamín? ¿Sí te queda más claro? Mucho más claro, Mercedes. De ¿Sí? hecho, pues te agradezco mucho esta orientación porque sí estaba toda la tarde, todo el día con ese pesar, ¿no? Digo, ya resolví el problema, afortunadamente, y como bien comento, tengo muy buena relación con el director de calidad de Coppel. Y pues ya resolví el problema, ya hice la cita, ya me estuvo explicando él qué era lo que estaba pasando. Y pues afortunadamente por el lado de subordinado ante lo que es la dirección de mi empresa, pues ya quedó resuelto el tema. Pero sí, internamente en mí, sí me sentí un tanto frustrado porque pues por más que yo quise esquematizar y tratar de ayudarlo, al verlo desesperado a mi patrón, pues que quise ayudarlo, pues simple y sencillamente, como quien dice, me sentó con una cachetada con guante blanco y me dijo, no, utilicemos tu relación con él y arregla el problema. Perfecto, eso fue lo que pasó. Pero sí dentro de mí, dentro de mi ego personal y profesional, dije yo, pues, ¿qué pasó? No Bueno, pude, yo creo que debía haberme preparado más o no sé, tal vez no entendí su parte sensitiva de mi patrón. Yo nada más lo vi muy desesperado, lo vi angustiado cuando se iba a Zapica y fue por lo mismo que me atreví yo a tratar de establecer esta relación. bueno, Pero pues digo, me queda como experiencia. así es, esto es una experiencia y nos queda como experiencia a todos. ¿Por qué? Porque lo que te sucede a ti nos sirve a todos para entender precisamente cuál es nuestro papel, pero insisto, primero hay que estar preparados nosotros para poder iniciar todo un proceso, ¿sí? Entonces, no te desilusiones, simple y sencillamente te sugiero que además de llevar el seguimiento de esta alineación, pues también que leas los manuales que se les han estado enviando. Ya tienen ahorita 3 manuales, se les envió un manual de participante, que es importante que lo lean, ¿por qué? Porque es un manual que trae temas de coaching
ya se les mandó un manual de habilidades de cuestionamiento en el que además de 680 preguntas vienen ejercicios para que tú inicies con ese proceso, y se les mandó el día de ayer también un manual de donde vienen algunas herramientas para poder utilizar. Entonces, pues hay que leer todo, hay que prepararnos bien antes de lanzarnos al agua. ¿Sale? Correcto, te agradezco mucho. Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna duda o continuamos con los temas? Continuamos con los temas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver el tipo de preguntas y hablamos de algunas de esas preguntas. El día de hoy voy a comentarles esta parte, que esto es muy importante también que se entienda. El coach en una sesión, por supuesto que nuestra forma de llegar, de encontrar respuestas, de llevar a la persona a la reflexión, todo eso es a través de habilidades de cuestionamiento. Esto tiene que ser muy claro, teniendo, por supuesto, como les decía, las habilidades ya desarrolladas. Sin embargo, dentro de una sesión de coaching, ya una sesión completa de coaching, nosotros llevamos varios o hacemos varias, tenemos varios momentos como coaches. No todo el tiempo estamos preguntando. Hay momentos en que hacemos ciertas preguntas para clarificar. Estamos en un momento de clarificación, de entender muy bien qué es lo que nos está queriendo decir la persona, de saber, de tener la claridad nosotros como coaches, de para no interpretar, para no dar por hecho o no creer que tenemos esa bola de cristal en la que todos sabemos. Entonces, hay momentos en los que nosotros clarificamos. ¿Cómo clarificamos? Pues habrá momentos en los que solamente escuchando la narrativa del cliente, ¿sí? Hay momentos en los que vamos a confrontar la interpretación del coaching, y las confrontaciones, sí las hacemos a través de una pregunta, porque el confrontarlo va a ser llevarlo a una conciencia, que tome conciencia, ¿sí? Entonces, hay preguntas que van a generar conciencia, pero hay preguntas que solamente van a generar reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre generar conciencia y generar reflexión? Por ejemplo, cuando tú tomas conciencia, vas hacia adentro, ¿sí? Ahorita con Benjamín intentaba que tomara conciencia de lo que había vivido, y como resultado llegamos a una reflexión, ¿cierto? Entonces son momentos diferentes. También hay momentos de escucha, hay momentos, y eso pues obvio, ¿cuándo inicia el momento de escucha? Cuando empezamos. Yo genero una pregunta para que sea del diálogo, para que la persona se abra, y enseguida entro yo en escucha. ¿Por qué? Porque la persona me está narrando lo que está viviendo y yo estoy callado y estoy en mi momento de escucha. Son intervenciones que hacemos como coaches, ¿sí? También hay momentos de confrontación, ¿sí? En donde no voy a confrontar la interpretación que tengo, sino que voy a confrontar, Fernando, te voy a cerrar tu micrófono, ¿sale? Porque te estamos escuchando. Si lo necesitas abrir, lo abres, por favor. Hay momentos, como les digo, que en los cuales yo voy a confrontar, que no tiene que ver con confrontar la interpretación del coachee. El coachee tiene una interpretación y lo voy a confrontar a él, pero hay momentos en que voy a confrontar incluso mi interpretación contra la de él. Hay momentos en los que yo voy a generar introspección, momentos de empatía, ese momento en donde el rapport está al 100.
momentos en los que yo voy a generar la alternativa, y cuando estoy generando alternativas, bueno, ya le dije a la persona, a ver, ok, perfecto, ya llegamos hasta este punto, como ahorita, ¿me permites, Benjamín, seguir tomando tu ejemplo? ¿Sí? Ok, gracias. Por ejemplo, aquí las generaciones de alternativas. Bueno, como él dice, lo importante es que ya solucioné, excelente, ya solucionaste. Sin embargo, ¿cómo quedó la situación con tu jefe? Y entonces él tendrá que ver, no, pues a lo mejor no quedé bien como yo quería. Ok, entonces, ¿qué consideras que es importante hacer? Estamos buscando una alternativa más. ¿Qué puedes hacer más para posteriormente llevar a cabo? ¿Qué es rapport con A? No report, es rapport. Ahorita vamos a hablar de lo que es el rapport, ¿sí? Y también hay momento de retroalimentación, momento de reflejo y momento en el cual habrá preguntas específicas en las que se van a generar opciones. Esto sería parte de lo que se hace en una sesión. No, insisto, no siempre se hacen estos 12 puntos, pero esto se puede presentar. Y este ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana terminando los temas. Vamos a leer, le voy a pedir en este caso a uno de ustedes que sea el coach, y yo voy a responder como si yo fuera el coachee, y vamos a analizar un ejemplo en el que vamos a hablar de un coaching ejecutivo, en donde se presentó una problemática y entonces el coach lleva a cabo el proceso. Y todo lo que el coach hace será una intervención. Vamos a hablar de ese caso, lo vamos a hacer el diálogo de corrido entre el coach y yo, ya nos pondremos de acuerdo para el día de mañana, y ustedes van a determinar si esa parte que estamos llevando a cabo es una pregunta para clarificar, o si es un momento de escucha, o si es un momento de empatía o de generar alternativas. Va a ser una forma en la que ustedes vayan entendiendo cómo se interviene dentro de una sesión. Intervenir en una sesión no quiere decir que te voy a dar soluciones. Intervención se le llama a todos los procesos que nosotros como coaches hacemos dentro de una sesión, ¿sí? Aunque la palabra se oiga así como que estás interviniendo, no, no estoy interviniendo. Es lo que yo hago, son mis funciones dentro del coaching. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana, pero sí quiero que vayan familiarizándose con estas preguntas. De hecho, si le pueden tomar captura de pantalla a esto, háganlo, y si no, mañana les mando esto para que lo tengan, más bien terminando se los mando para que lo tengan a la mano, porque lo vamos a utilizar mañana en el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Para que todos tengan esto y sepan a qué vamos a hacer y cómo vamos a responder, ¿ok? ¿Qué es el rapport? Benjamín, para que veas, nada más me ibas a esperar un tantito. El rapport es algo que nosotros generalmente hacemos constantemente y que en el coaching es básico, porque de lo contrario no vamos a lograr que la persona se sienta cómoda con nosotros. El rapport tiene el origen francés y significa traer de vuelta, pero también en la psicología es utilizado y se refiere a una técnica de crear esa conexión de empatía que hay entre coach y coachee, ¿sí? El rapport se vive de muchas maneras. El rapport como técnica, en realidad, es una técnica de programación neurolingüística, y lo que busca es que ambos estemos en el mismo canal para entenderlo. El rapport se genera desde el primer momento en el que tú estás frente a una persona.
¿Cuántas veces, y díganme si no les ha sucedido, que estás frente a alguien y dices, no lo soporto, o a esta no la soporto? ¿Por qué? Porque no existe ese rapport, no existe esa empatía, no existe, por X circunstancia, cada quien trae su rollo y no, es así como que con esta sí de plano no la hago. Pero hay personas con las que platicas y platicas 2 minutos y bueno, ya les quieres contar tu vida entera. ¿Por qué? Porque te identificas de tal manera que empiezas a tener esas conexiones incluso sensoriales y neuronales y todo lo demás. Es parte de lo que sucede en el rapport, ¿sí? Cuando hablamos de rapport como técnica de programación neurolingüística, por ejemplo, nos marca que para generar rapport en muchas ocasiones tienes que estar, cuando estás con tu cliente, cuando estás platicando, tienes que incluso hablar o tomar ciertas palabras del lenguaje de la persona, ¿sí? Yo ayer les decía, hay coaches que por el hecho de ser coaches y se sienten el mega coach, intentan usar acá palabras súper importantes y pues sí, qué bueno que tengas un vocabulario tan desarrollado, pero a lo mejor ni te va a entender tu cliente. Entonces, si mi cliente es una persona sencilla, ¿qué me importa que es el director no me importa, pero es una persona sencilla, yo voy a hablar con sencillez con esa persona. Pero en muchas ocasiones hay palabras que tenemos que cuando tú observas y escuchas, sabes que utiliza mucho esa palabra y entonces la puedes utilizar tú para generar rapport. Eso es copiar cuñas, ¿sí? Nada más que como técnica, el copiar cuñas dentro del lenguaje es tener mucho cuidado de que la persona no se sienta incómoda. Personas que cuando estás trabajando con ellos, por ejemplo, cruzan la pierna del lado izquierdo, entonces tú cruzas tu pierna del otro lado para que se sienta como que están empatizando, como si estuvieran en el mismo canal, ¿sí? Cuando es técnica, cuando lo haces como técnica, bueno, pues lo tienes que hacer súper sutil. ¿Por qué? Porque si haces el rapport de una forma tosca o brusca, la persona puede decir, ¿me está imitando o qué pasa? ¿Sí? Entonces tienes que ser muy sutil al hacer las técnicas de rapport. Pero, por ejemplo, y yo lo comento mucho, sobre todo en el siguiente estándar, que es donde vemos un poquito más de rapport, yo comento que a mí me tocó estar dando un curso en Culiacán, y pues las personas de Culiacán hablan muy diferente a como hablamos las de Guadalajara, definitivo. Y además hablan rapidísimo, el de Sinaloa habla muy rápido. Y de repente me hablaban y yo decía, ¿qué dicen? O sea, ni le entendía y yo tenía que dar un curso y teníamos que trabajar una semana con ellos y no nos entendíamos. Entonces, ¿cómo iba yo a entrar en rapport con ellos? Bueno, pues tan sencillo fui yo misma. El rapport se genera cuando tú eres congruente con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que actúas, que no te pones el papel de, o sea, soy yo, esta soy yo. Y entonces ahí yo era la que estaba llevando a cabo ese curso, éramos 2 coaches. ¿Y qué hice? Bueno, de plano les dije, les voy a pedir un favor, ni les entiendo. Así es que no me hablen todos juntos, ni tan rápido, háblenme despacito. ¿Por qué? Porque no entiendo qué me están diciendo. Y todo el mundo se atacó de risa y todo el mundo, ay, es que las jalisquillas, como quieran, pero no les entiendo. Entonces, pues, tantito, ¿no? Ténganme tantita paciencia. Entonces les agradó el que yo fuera tan clara y que fuera tan, pues sí, clara, así de sencillo. Y al rato, cuando ya terminamos ese proceso, pues duramos una semana en Culiacán. Cuando ya terminamos, ya hablábamos hasta con el mismo tiple de voz y el tonito, ya lo traía yo igual que ellos.
Eso es cuando se genera el rapport, cuando realmente se da el rapport, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vamos a hacer una sesión de coaching, pues bueno, el rapport se genera desde el momento en que la persona te busca y te dice, oye, ¿puedes llevar a cabo mi proceso de coaching? Desde ahí, desde cómo la saludas, desde tu forma, tu amabilidad, el ser más tolerante, el no hacer juicios, todo esto te genera rapport. Insisto, la técnica como tal dice que hay que crear conexión de empatía con la persona. No quiere decir con esto que me voy a hacer igualita que tú para poder lograr el rapport, porque entonces me veo falsa. Yo tengo que ser como yo soy y voy a tratar de empatizar lo más posible de cómo eres tú, ¿para qué? Para que podamos trabajar juntos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de ser Mercedes la que soy siempre. Yo soy así, esta soy yo. Entonces entro en empatía, ¿por qué? Porque soy congruente con lo que expreso, con lo que digo, con lo que actúo. Yo no me ando poniendo máscaras de super coach. No, yo soy más sencilla en todo eso, pero eso me ayuda a generar mucho rapport, porque soy yo, siempre. Entonces, el entender que esto se vive desde el primer momento, el que suavices tu tono de voz, ¿se acuerdan que ayer les decía en las preguntas? No es lo mismo que yo te pregunté, ¿y por qué no lo has hecho? A decirte, oye, tú me habías comentado que ibas a hacer tal cosa. Sin embargo, veo que aún no lo has iniciado. ¿Qué hace falta para esto? Yo les decía, es como darle una pincelada de sutileza, ¿sí? Pero eso es generar rapport, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos. Acuérdense que contar con técnicas a la hora que nosotros estamos llevando a cabo un proceso, el tener técnicas de todos los tipos para poder llevarlo, para poder ser tú el coach ideal para esa persona, el contar con las habilidades de cuestionamiento, escucha, presencia, todo esto nos va a ayudar a que esto llegue a una conclusión, a que la sesión vaya teniendo sus objetivos, tenga un plan de acción primero, vaya cumpliéndose los objetivos y cumplamos una meta, que esa meta precisamente la vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. De lo contrario, vuelvo a repetírselos, se convierte en una plática de café. Una simple y sencilla plática de café. Y nosotros no estamos para eso, ¿sí? Ahora, hay algo en el que hay que tener mucho cuidado. Muchos coaches caen en una mala práctica, creyendo que van a generar el rapport dándole las respuestas al cliente. Eso es una mala práctica, porque lo que estás haciendo es imponiendo contenido, ¿sí? Y nosotros no imponemos contenido. Entonces, cuando, insisto, el rapport es desde el momento que lo saludas de mano, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Mercedes Barba. Desde ese momento la persona dice sí o no. Y desde ese momento tú mismo dices, aquí sí o aquí no. O sea, ¿por qué? Porque lo sentimos, porque somos seres humanos y vivimos, ¿sí? Entonces, desde ese momento lo generas. Y como les digo, muchos coaches cuando no generan el rapport, cuando no existe esa conexión, por supuesto que no hay apertura. No va a abrirse la persona, no te va a dar la oportunidad de llevar a cabo un proceso. Y entonces, o te cierra el proceso, como en el caso que nos platicó hoy Benjamín. ¿Sabes qué? Hasta aquí mejor haces esto y te dan la orden. O sea, ¿por qué? Porque no se generó la empatía entre coach, coachee, ¿sí? En figuras, coach, coachee. Entonces, en muchos coaches, insisto, en ese momento que no generan
ese rapport, creen que si te doy la respuesta, lo voy a generar. Y eso es una mala práctica dentro del coaching. ¿Ok? El rapport se genera no imponiendo contenido. Sí, Oscar, adelante. Sí, gracias. Un poquito en alusión a lo que nos comentó Benjamín, la experiencia que tuvo. Yo he podido ver justo en el ámbito de las empresas, adentro de las empresas, que cuando un coach empieza a hacer preguntas y todo esto, y es pregunta y preguntas, como que en la lógica de la empresa no hay tiempo para tantas preguntas, es decir, ahí te va, o sea, ahí te va, lo que hay que hacer es esto, punto. No le estés dando tanta vuelta. Entonces, Mercedes, tú con tu experiencia, ¿cómo habría que encarar eso? Porque eso, cuando escuché a Benjamín, me recordó esas experiencias, ¿no? Que se dan por la premura que hay en las empresas, ¿verdad? En las empresas hay que hacer y hay que ir rápido a la solución. Entonces, no es una posición de desventaja la que se lleva con el coach cuando su estrategia y su metodología es preguntas y preguntas, es decir, que tiene que haber una secuencia de preguntas y tiene que haber un espacio de reflexión. La lógica de la empresa es que no hay tiempo para eso. Tenemos que tener la respuesta ya. Entonces, no sé, más que hacerte una pregunta ahorita, es como hacer este comentario y si tú nos pudieras compartir algo de tu experiencia con esto, que nos ayude como a entender cómo conciliar esas dos realidades, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, acuérdate que nosotros como coaches, cuando una empresa te contrata, tú tienes que hacer van los productos que les envié ayer, un acuerdo previo. Una plática en la que tú vas a indagar todo lo que tengas que indagar. Si a ti te contrata la empresa y te dice, está una problemática en tal departamento y lo que necesito es que tú lleves a esta persona al cumplimiento de metas, por ejemplo, porque casi siempre en las empresas es lo que te piden, cumplimiento de metas. Ok, ¿qué vas a hacer? Tú sabes que no le puedes dar, si vas a llevar a cabo el proceso como coach, no le puedes dar las respuestas. Y no le puedes decir, a ver, chaparrito, te me pones las pilas y vamos a hacer esto y esto. A lo mejor lo piensas, pero tú eres el coach. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, vas a escuchar la narrativa primero de quien te contrata. Generalmente son la gente de recursos humanos, ¿sí? Que son los que te hablan y te dicen, oye, pues fíjate que tenemos esto. ¿Nos puedes llevar a cabo el proceso? Sí, claro que sí. Nada más que yo requiero primero, quiero hablar con la persona. No, pues que no se puede porque es el director de o el gerente de. Ok, entonces quiero hablar con su equipo de trabajo. No quiero hablar con todos, pero sí quiero hacer un focus group en el cual yo pueda hablar con determinadas personas. Si su equipo es de 20 gentes, bueno, quiero hablar con 3 o 4 o 5 personas. ¿Para qué? Para saber la realidad de la operación. Porque la empresa siempre te va a pedir metas. Siempre. Pero ¿cuál es la realidad del por qué no se está llegando a esas metas? Muchas veces el problema está en la empresa misma, no en la función de la persona, ¿sí? Entonces si yo voy a ser el coach, yo tengo que tener la seguridad de qué es lo que voy a ir a hacer. Porque si me van a contratar para hacer lo que ellos quieren y que yo les diga el sí como ellos quieren, pues digo, ahí están tus valores y ahí está tu ética de decir si sí lo quiero o no lo quiero tomar. Definitivo. Pero, ok, quiero un focus group, necesito hacer un focus group para poder hablar con una muestra aleatoria, no quiero a todo mundo, pero una muestra aleatoria de acuerdo al número de personas que están involucradas en este proceso. ¿Sí? Entonces, haces tu focus group. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haces una serie de preguntas que tengan que ver con lo que tú como coach pudieras haber determinado que era la problemática, ya que te la dijo la empresa. ¿Sí? Y entonces la presentas
a esas personas y tienes la opinión de 4 o 5 o 10 gentes y entonces ya conoces una realidad, ya conoces una verdad, ya tienes una narrativa, ¿sí? Y en esa narrativa es donde tú ya empiezas a trabajar directamente con la persona, ya no te vas a preguntar historia y cómo llegaste, ya vas directo, ya vas al punto. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer es algo como esto, precisamente. La queja de un equipo de trabajo de que la persona toma decisiones demasiado rápido sin tomar en cuenta al resto del equipo, ¿sí? Pero ¿cómo puedes tú, insisto, la empresa siempre te va a pedir metas, pero ¿por qué no se cumplen esas metas? ¿Sí? Y si se lo preguntas al RH, oye, pero ¿me puedes decir por qué no han llegado a esas metas? Te van a decir, porque no trabajan al ritmo que se requiere. Porque aquí todo es rápido. Pues la empresa, ¿qué te va a decir la empresa? No hay empresa, no hay quien te contrate, no vende nadie malo. Sí, entonces, pues obvio, pero yo como coach tengo que tener la seguridad de lo que estoy viendo. ¿Y qué me va a dar la seguridad? Eso, el poder indagar. No lo indago directo con el funcionario, pero sí con su equipo. ¿Sí? Ya cuando llegas con el funcionario ya llevas un avance de un 50%. Y entonces ahí ya vas directo al grano. A mí me contrataron porque la problemática que me presentaron es esta y de acuerdo al equipo de trabajo es esta. Entonces, ¿te gustaría que platicáramos sobre ello? Y lo más seguro es que te vas a encontrar con muchísima resistencia. ¿Por qué? Porque te va a decir, claro que no, aquí las cosas no son así. Es parte de, ahí tienes ya todo listo para cortar el traje hecho a la medida porque ahí está la resistencia. Súper valioso lo que dices, Mercedes. La verdad me has abierto la cabeza realmente porque súper valioso. O sea, el hecho que esto que mencionas del focus group me parece algo revelador, pero sumamente importante. Creo que lo que acabas de decir es un nivel profesional, realmente muy profesional para hacerlo. Es casi que un coach consultor, ¿verdad? Por así decirlo. Así es. Ahora, con lo que me dices o con lo que nos dices ahorita, quiero preguntarte si en la misma metodología de validar, porque esto de que escucho el pedido de la empresa y luego quiero hablar con el ejecutivo que va a ser el coachee, pero si no puedo hablar con él, hago el focus group. Me parece maravilloso. O sea, eso antes de arrancar es como buscar una validación del pedido de la empresa, porque la empresa puede estar diciendo, mira, estoy a punto de despedirlo, pero antes de despedirlo quiero darle el último minuto de oportunidad. Pero cuando valido primero con él, me doy cuenta que este hombre no ha recibido todos los insumos para poder hacer su trabajo. Así Entonces, es. como que hay más tiempo. Ok. Pero sacándolo del ambiente de la empresa y llevándolo a una situación de vida, de coach de vida, supón tú que es el caso que parecido al que nos platicabas, que llega un ejecutivo a hablar contigo porque tiene problemas con su pareja. Y él te empieza a hablar de la relación con su pareja y su pareja. ¿Tú recomendarías mantener la metodología que nos acabas de explicar y entonces ir a validar con la pareja, ir a validar con ella? No, ¿O cómo? no, ahí no. Parte de lo que nosotros como coaches debemos de tener es ética profesional, y nosotros no podemos hablar de lo que la persona requiere, de lo que la persona te platica dentro de una sesión de coaching, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, cuando te contrata una empresa, él es el patrocinador, él es el que está haciendo el que te paga, pero la sesión es para la otra persona. Entonces, la persona, tú tienes que guardar el secreto profesional, tú le hablas desde el principio de esa parte en la cual nosotros debemos de guardar todo confidencialmente, ¿sí? Entonces, imagínate
si tú revelas o preguntas a otra persona, la confidencialidad ya se perdió y ya no hay rapport para continuar con las sesiones. Entonces, aquí, en estos casos, por ejemplo, tú ya hiciste tu focus group solamente en cuestión laboral, ¿sí? Y si dentro de la sesión se presenta, porque también le vas a decir, oye, vamos a tocar el ámbito tanto profesional como personal. ¿Para qué? Porque tienes que estar en equilibrio. Si no estás en equilibrio, no la vas a hacer bien. Entonces, ya estás tocando los temas, ya estás hablando con él, ya estás llevando las sesiones, ya estás viendo resultados, ahora sí ya solo con la narrativa de la persona con la que estás trabajando, con el involucrado, con tu coachee. Sin embargo, tú le tienes que reportar a la empresa que es tu patrocinio, es el que le pagó las sesiones de coaching. Tú no puedes decirle lo que se dio dentro de la sesión. Tú le puedes decir, a mí me entregaste un caso de una persona con esta problemática. Yo llevé a cabo un focus group e iniciamos nuestro trabajo ya teniendo en consideración no solamente el punto de vista de la empresa, sino el punto de vista de sus colaboradores más cercanos, ¿sí? Y te entrego este proceso ya habiendo solucionado. Oye, pero ¿cómo lo hiciste? Ese es tu secreto de coach, tu secreto profesional, ¿sí? Eso no se lo puedes decir al patrocinio. Le puedes decir cómo iniciaste y cómo finalizas, pero lo que hubo en medio, no. Es parte del código de ética. Entonces, en el caso de la persona que quiere solucionar una mala relación con su pareja, no validas con la pareja, no buscas a la pareja, trabajas solo con la versión de él. Solo con la versión de Pero él. si la versión de él está sesgada, si la versión de él es una historia que te está queriendo, dijéramos, poner un cuento. Pues acuérdate que cada uno tenemos individualidad. Esto lo vas a entender muy bien en el siguiente estándar. Tenemos una individualidad y nuestra individualidad tiene que ver con cómo percibimos cada uno ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, Para el me siguiente. quedo con su percepción y trabajo Sí. con ella. Pero la siguiente semana lo vas a entender mejor. Buenísimo. ¿Vale? Mil gracias, Mercedes. Pero por ahorita vamos claros en todo esto que se dio ahorita para entender cómo vamos a ir manejándonos como coaches. Creo que fue muy buena esta primera hora casi con el caso que nos presentó Benjamín, nos dio oportunidad de trabajar y tener muy a gusto y muy claro este concepto. Qué bueno que sí les va quedando claro. Pues vamos a continuar. Yo les decía que todos nosotros debemos de trabajar, todos los coaches trabajamos bajo un código de ética. Este código de ética es importante recordarlo nosotros, es importante incluso cuando ya tienes un código específico, pegarlo frente de donde tú estás para que te recuerde, enmarcarlo, tenerlo ahí para que te recuerde bajo qué directriz vas a trabajar tú como coach. Siempre los coaches trabajamos bajo códigos de ética. Yo les envié dos el día de ayer, uno que es el de la International Coaching Federation, la ICF, y otro del Código de Ética del Coaching Mexicano. Ustedes para llevar a cabo su evaluación, ustedes van a tener que hablar de 5 puntos específicos del Código de Ética. ¿Cuáles? Los que ustedes decidan. Yo mañana les voy a dar, no sé si es hoy o mañana, les voy a dar un aproximado de cuáles son esos 5 puntos, los más interesantes. Sin embargo, acuérdense que todos nuestros coaches son diferentes, todos nuestros clientes.
Entonces habrá clientes a los que yo me tenga que enfocar en hablarle de ciertos puntos específicos del código de ética para que entienda, porque el cliente desde el principio, y ahí volvemos a lo mismo que preguntaba Oscar ahorita, para yo poder llevar a cabo mis funciones, yo tengo que trabajar bajo mi código y decirle a la empresa y decirle a mi coachee también, ¿sabes qué? Yo trabajo bajo esta directriz. ¿Te gusta mi trabajo? Trabajamos juntos. Si no, no hay problema. Podemos decir en este momento no, ¿sí? Pero siempre nosotros hablamos de ese código de ética. Este código que tenemos aquí en pantalla es el código de ética profesional del coach ontológico. Este dice, me comportaré de manera que honra el coaching como profesión y al ser humano como expresión individual e integrada en a su comunidad. Me aseguraré que mi cliente entiende la naturaleza del coaching. No crearé falsas expectativas sobre los resultados que mi cliente pueda observar a través de un proceso de coaching. Respetaré la confidencialidad de lo conversado con mi cliente y a no ser que éste solicite lo contrario. Identificaré el momento en que mi cliente deje de beneficiarse de nuestra relación de coaching o pueda recibir mayor ayuda a través de otro profesional y en este caso animaré al cliente a realizar este cambio. En caso de existir conflicto de intereses, me expondré abiertamente y discutiré con mi cliente cómo resolverlo de manera que más le beneficie. Respetaré y reconoceré los esfuerzos y contribuciones de los demás y respetaré la creatividad de trabajo escrito de los demás en el desarrollo de mis propios documentos. Este código de ética es muy importante porque nos habla de parte de esas características que nosotros debemos de tener muy claras a la hora de llevar a cabo el coaching. Dice, me comportaré de manera que honre el coaching como profesión y como expresión individual e integrada al ser humano como expresión individual e integrada a la comunidad. Aquí es parte de lo que yo te decía, Oscar, parte del respetar la individualidad de cada una de las personas, ¿sí? Entonces, si la individualidad, si esa individualidad es creada porque se inicia desde los primeros años de vida, pues bueno, voy a respetar lo que él piense y sé que lo que él piense no va a ser igual a lo que piense nadie más. ¿Por qué? Pues porque cada quien tenemos una individualidad. Benjamín nos dice que es muy similar a lo que tienen en Nike. ¿O en dónde me pusiste, Benjamín? Sí, en Nike. Es que esto es el coaching ontológico, Benjamín. Esto es, todas las personas, si hay un coach ontológico ahí, créeme que lo tienen, por eso lo tienen, ¿sí? Dice, me aseguraré de que mi cliente entienda la naturaleza del coaching. Nosotros antes de iniciar un proceso, cuando hacemos esa sesión previa en donde nos están contratando, tenemos que decirle al coachee, perdón, qué es el coaching y qué no es el coaching. O sea, que entienda claramente la naturaleza. ¿Para qué? Para que no tenga expectativas, para que no crea que conmigo que yo le voy a dar la solución a sus problemas. Tengo que explicárselo claramente. Tengo que respetar la confidencialidad a menos que él solicite lo contrario. Este punto, ¿por qué? Aquí la única forma en la que tú rompes ese principio de confidencialidad y no es romperlo totalmente. Es como les dije ahorita, decir cómo te entregan a la persona y cómo finaliza la persona es cuando hay de por medio un patrocinio o dos, cuando llevas procesos con menores de edad y que por supuesto los tutores o los padres son los que te entregan a ese niño. En el caso de Juan Manuel está en una escuela, él es
asesor en una escuela. ¿Tú eres asesor, verdad, Juan Manuel? Eres Soy docente. docente. Eres Soy docente. Ok. El docente se convierte en un coach diario. ¿Por qué? Porque todos los alumnos ahí van con el maestro. Y el maestro los escucha, tiene la paciencia, tiene los conocimientos para llevarlos a cabo. Entonces, bueno, él en este caso, si son menores de edad, él tendría la obligación de hablar con los padres, guardando el secreto de confidencialidad de lo más importante, que es lo que se vivió, porque el niño llega contigo por algo, ¿sí? Pero sí decirles a los padres, el niño llegó con esta problemática y el niño lo entrego con esta otra una vez que estoy en el proceso, una vez que lo finalicé. Igual, otro momento en que se puede llevar la confidencialidad a otro punto y que sea a petición del coachee es cuando la persona está contigo en un proceso de coaching, pero está siendo tratada también por un profesional de la salud. Y en muchas ocasiones trabajamos en conjunto. El profesional de la salud no te cree, te dice, ay, sí, pues ándale, tú hazlo. Pero tú le demuestras tu profesionalismo. Gracias. Tú le demuestras tu profesionalismo. Y en ese momento podrás comentar algunas cosas porque fueran importantes por la salud mental de una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando te llega una persona con problemas de adicción, pues no eres tú el profesional. Definitivamente va a haber un profesional de la salud que está tratándolo, pero tú puedes trabajar con él creencias, ¿sí? Y entonces están trabajando en conjunto. También dice que hay que identificar en qué momento. Nosotros siempre le tenemos que decir al cliente, en el momento en que tú decidas, puedes dar por terminada las sesiones si tú no sientes que yo soy la persona que realmente necesitas. ¿Por qué? Porque acuérdense que no con todo el mundo hacemos clic, no para todos somos agradables. Habrá quien diga, con esta no. Y es válido. Y no te lo tienes que tomar como algo personal, simplemente no se dio el rapport, ¿sí? Y hay que explicarle a la persona para que no tenga ningún problema y tratar de canalizarlo con alguien que tú sepas que es un profesional. Y además, hay que, cuando dice que respetaré la creatividad y el trabajo escrito de los demás en el desarrollo de mis propios documentos, es porque muchas veces trabajamos en conjunto, insisto, con otro profesional y nos mandamos por escrito alguna nota, ¿sí? Esto es parte de lo que tiene que ver de este código de ética del coaching ontológico. Sí, Fernando, adelante. Gracias, Mercedes. Me quedé un poco atorado en el aspecto de no podemos vender los resultados, no podemos, como lo mencionaste, no podemos asegurarle resultados. Y eso choca conmigo porque yo soy abogado, yo me vendo por resultados. Ajá. Entonces, yo no podría venderme sin decir que sí te voy a dar resultados. ¿Cómo lo captamos ahí? ¿Cómo es la situación? Entiendo la parte de no crear falsas expectativas, por supuesto. Ajá. Pero eso sí de decir, pues sí te voy a dar resultados, por eso me vas a contratar. ¿Cómo sería ese pedazo, ese limbo que hay? Así de claro como lo dijiste ahorita. En tu caso, o sea, cuando tú tomas un caso, y no porque yo sea abogada, pero bueno, he tenido tratos con muchos abogados, cuando tú tomas un caso, tú sabes claramente las posibilidades que tienes, ¿sí? Sí. Obviamente tú vas a decir, yo voy a poner lo mejor de mí y yo voy a hacer lo posible porque este caso sea un caso exitoso. Sin embargo, te comento que existen estas posibilidades o que la ley estoy viendo que hay estos huecos en donde pudiera caer el proceso y el proceso se pudiera detener. ¿Cierto o no? Sí. Y Sí, tienes sí, que sí. ser claro. Sí, pero el cliente va con la expectativa de que uno lo va a sacar de la bronca, ¿no? Sí, O sea, sí, del sí. problema en el que se mete. Entonces, sí es asegurarle en base a conocimientos, experiencia, todo eso. Dejar a un lado las falsas expectativas
pero sí no entiendo cómo me vendo sin decirle, te voy a dar éxito, va a ser un proceso exitoso esto. Esa es mi duda. Obviamente, digo, aquí tienes dos opciones, o te vendes como abogado o te vendes como coach, Ujú, ¿sí? Si yo me vendo como abogado, pues no, yo obviamente le voy a decir, te voy a ganar, vamos a ganar, claro, ¿sí? Pero dentro del proceso, al final estás haciendo coaching con la persona y más, cuando llegas a un caso, ya un caso que sea largo, un caso que sea fuerte, pues te conviertes también en un coach. Y ahí es donde tú tienes que llevar a cabo todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, justo como decía también Oscar, pues a lo mejor la narrativa no es la real. Y sí, entonces tú vas a estar indagando y vas a estar testeando y vas a estar diciendo, ok, probablemente en esto que no habíamos visto, tengo que ser muy claro contigo, la situación es esta y esta, ¿sí? claro. Sí, Pero van muy de ahí la mano. está. Sí, Sí, totalmente. puedo Sí, intervenir para, adelante. porque lo que me parece es muy interesante lo que dice Fernando. Me parece además una buena pregunta que también me hace hacérmela cuando lo escucho. Pero a mí se me vino de inmediato como esta respuesta. Entonces, quiero ponerla para ver qué opinas tú, Mercedes. En la muy válida pregunta de Fernando. La diferencia que yo encuentro es que en el tema de abogado, el trabajo lo realiza él. Fernando, tú haces el trabajo. De ti depende y no Sí, depende de tu cliente. Es decir, exacto. porque tú eres el que tiene el conocimiento y tú sabes cómo son las leyes, a dónde se puede qué y a dónde qué no se puede qué. Y tú tienes los contactos. Entonces tú resuelves todo. En el coaching, quien tiene que hacer el trabajo es el otro, es el cliente. O sea, nosotros, por lo que estamos aprendiendo, es preguntas, eso, somos como la guía, Sí, es pero herramienta. la decisión de hacerlo va a ser del cliente. ¿Qué tan rápido lo va a hacer? Va a ser el cliente. A mí me gusta mucho lo que nos ha enseñado ahorita hasta Mercedes con el tema de las creencias, Ujú, porque una persona puede querer hacer un cambio, pero por alguna razón muy profunda, una creencia, lo que sea, le cuesta, como a todos nosotros, pues, o sea, Sí, a ver, y si no existieran las famosas propósitos de año nuevo, ¿verdad? exacto. Estamos ahí, que bajar 5 kilos, o Sí, sí, aprender sí, sí. inglés, o leer un libro, y el otro año estamos exactamente con los mismos propósitos, ¿verdad? Pasó el año y no hicimos nada. Entonces, por ahí va el tema. Eso, pero sí me encantaría, Mercedes, escuchar tu opinión al respecto, porque es como complejo, ¿no? Es complicado, porque no me puedo vender por resultado, porque no depende, no voy a vivir yo la vida de la otra persona. Ujú. Entonces, exactamente. ¿qué vendo? ¿Qué es Bueno, lo que pero es puedo que vender? aquí, acuérdense que aquí, por ejemplo, en el caso de un abogado, en el caso de Fernando, muy en especial, pues ahí Fernando, mientras está trabajando como abogado, es el consultor, es el experto y es el que le va a dar la solución, porque además le va a decir, tienes que responder esto y esto y esto en tal audiencia, ¿sí o no? Sí, ¿Ok? Está siendo el experto. Ahí no está siendo el coach, pero para nada, ¿sí? Ahí es un consultor, ahí él está siendo el que tiene toda la expertise, pero hay momentos en el que Fernando se va a convertir en coach. Fuera de la cuestión legal, ya te va a ir llevando probablemente como un coach. Y ahí entra ya en la otra parte de la moneda. ¿Por qué creen que Transforma se llama coaching y consultoría? Hay momentos en que eres el consultor, sí, van los definitivo. dos. Así es. Mercedes, Sí, perdón que me interrumpa, pero Mercedes, a ver, ese es el caso de Fernando, pero nosotros que estamos aquí porque queremos trabajar en el coaching, entonces, ¿qué vendemos? No podemos vender resultados. ¿no? Tú le vas a decir a la persona
que el responsable, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. El responsable del resultado 100% es él. El responsable del cambio es él. El responsable de la calidad de vida, a final de cuentas, no eres tú. Es tu coaching. Y eso se lo tienes que hacer saber desde el principio. Yo te voy a llevar en este proceso, te voy a acompañar, te voy a llevar a la reflexión, te voy a llevar a la toma de decisiones de lo que tú decidas hacer, de lo que tú quieres hacer. Un coach nunca te dice, un coach no te dice, yo te voy a llevar a que seas feliz. Si te dice eso, pues cambia de coach. De Ok, plano, de acuerdo. porque hay un ego gigantesco. Nosotros como coaches sabemos que nosotros acompañamos y que las respuestas siempre están dentro de la persona, y si tú haces consciente a la persona de que tú eres 100% responsable de tu realidad de vida, pues la persona va a decir, ah, caray, ¿cómo que yo soy responsable? Y lo van a entender más esta parte en la siguiente semana. ¿Por qué? Ok. Porque ahí vamos a hablar de cuál es el proceso psicológico y neurológico que vivimos todos los seres humanos. Perfecto. Bien. Gracias. Mercedes, ¿puedo hacerle un comentario a Fernando? Sí, claro. Es que, ¿sabes, Fernando? Quiero nada más en 10 segundos compartirte Dime. la experiencia de una persona amiga que es abogada Ajá. y ella estudió para coach también. Y te quiero comentar que es abogada especialista en divorcio. Y entonces todos los problemas que veía todos los días en los divorcios la llevó a decir, no, pues yo voy a estudiar coaching porque así cada cliente voy a tener 2 negocios con cada cliente. Divorciarlo y hacerle el coaching. Son 2. Exacto. Lo comento por si eso te da alguna idea. Exactamente. Eso, lo voy a apuntar, Oscar, gracias. Exactamente. Tiene la doble posibilidad. Muy bien. Vale, gracias. Pues seguimos. Les decía, dentro de este código de ética que tenemos del coaching ontológico, existe un juramento que hacemos al final de una formación de coaching y dice, como coach profesional, acepto y estoy de acuerdo en respetar mis obligaciones éticas ante mis clientes, ante mis colegas y ante el público en general. Prometo acatar el código de ética profesional y tratar a las personas con respeto, amabilidad y honestidad. Me acepto como un ser independiente integrado a la comunidad, el planeta y la vida en todas sus manifestaciones. Es un juramento muy bonito que se hace y nos hace entender la profundidad de lo que estamos haciendo. Los coaches no crean que simple y sencillamente ya llegamos y nos preparamos y en 15 días. No, tenemos un trayecto de formación y es muy importante entenderlo. Entonces, pues bueno, los invito a que recapaciten este código de ética, pero además que lean también el código de ética del coaching mexicano, que es importante entender. Además de nosotros trabajar a través de un código de ética, hay algunos aspectos que hablan también de la ética, que no están dentro de un código como tal, pero que son importantes que nosotros los tomemos en cuenta porque habla de tu profesionalismo, ¿sí? Por ejemplo, nunca tengas el celular a un lado cuando estás llevando a cabo una sesión de coaching. Nunca lo hagas. Muchos dicen, pero es que ahí estoy viendo la hora o ahí tengo ¿cómo se llama? La alarma puesta para saber. No. Ponte un reloj de pared que esté frente a ti, frente a donde tú te sientas, porque el tener el celular, yo lo tengo aquí ahorita, pero no estoy dando sesión de coaching. El tener el celular se convierte precisamente en un distractor. Es un distractor tremendo. Y si tú tienes que estar en presencia plena para llevar a cabo tus sesiones, pues evita todo lo externo
para que realmente te encuentres en presencia plena. Otra de las cosas que es importante en una sesión de coaching, salvo el coaching transformacional, que ya entenderán el porqué la próxima semana, todas las sesiones de coaching se llevan a cabo no de frente, ni tampoco donde hay un escritorio. Yo aquí estoy en un escritorio. No podemos estar ni de frente ni con algo en medio de nosotros, ¿sí? Las sesiones de coaching se llevan en la posición correcta es que las personas estén un poco de lado, un poquitito de lado, con una distancia más o menos de 80 centímetros entre una y otra. El estar esa distancia, si es menos de los 80 centímetros, probablemente la persona se sienta invadida en sus espacios, ¿sí? Y si estamos más, se puede romper esa conexión. Entonces, lo ideal es siempre un poco de lado, 80 centímetros, respetando esos 80 centímetros, no teniendo a la mano el celular y no teniendo un escritorio o una mesa de por medio. Esa es la forma correcta y es, como les digo, no viene dentro del código de ética, pero sí nos habla precisamente de esos detalles que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras sesiones de coaching. Sí, Oscar, adelante. Gracias. Mercedes, ¿y se pueden hacer estas sesiones a distancia, así como estamos a través de Zoom? Y Sí. si se puede, y si acaso sí se puede, ¿hay alguna recomendación de la posición del coach? ¿Tiene que verse o cómo sería? Sí, ver la persona de frente completamente. Sí, ahí sí. Acuérdense que como yo les decía en la masterclass, o sea, hubo un cambio enorme en la forma de trabajar. Entonces nos dio la posibilidad a poder llevar sesiones de coaching vía Zoom y aquí lo que se requiere es eso. Sí, yo no les recomiendo, antes cuando yo estaba en formación, ya hace algunos años, decían, es que puedes llevarlo a cabo a través del teléfono. Y luego ya más adelante puedes llevarlo a cabo a través de una sesión de WhatsApp en videollamada. Yo no lo aconsejo. No lo aconsejo porque, insisto, entró una llamada, ya se suspendió. Entró un WhatsApp, ya te distrajo. Y total, no te ves como un profesional. Ese es en primera. Y en segunda, tienes que estar observando el lenguaje no verbal de tu cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues estando de frente. O sea, cuando es una vía remota. ¿Sí? Entonces, por Zoom puedes llevarlo a cabo y ahí, ojo, si lo hacen por Zoom, ustedes tendrán que decirle a la persona si ella quiere que se grabe o no, porque es su confidencialidad. Entonces, y cuando es una sesión de esa manera, por ejemplo, no, Benjamín, no se pierde el contacto cuando estás de lado para ver a la persona de frente. Sí, no estás totalmente de lado, estás un poquito inclinado, simplemente, ¿sí? Les decía, cuando es Zoom, también hay que tener mucho cuidado, si me fuera la confidencialidad y otra cosa que les iba a decir. Bueno, no sé, ahorita se me vino otra de hacerlo por Zoom, pero se me fue. Ahorita que lo recuerde se los comento, ¿sale? Pero sí son parte de lo que nos está permitiendo esta nueva modalidad con la que trabajamos. Con todos los temas que hemos venido viendo desde el lunes hasta hasta este momento, tendríamos prácticamente lo que sería la información necesaria para iniciar un proceso. Por supuesto que tienen que leer todos sus manuales y todo lo que se les envía. ¿Por qué? Porque si no lo leen, pues les va a costar un poquito más de trabajo.
Sin embargo, aquí ya nos vamos directamente a lo que nos pide el estándar de competencia. Primero vamos a analizarlo y después vamos a ver directamente lo que viene escrito en el estándar. Yo les envié el día de ayer 4 formatos, ¿sí? El elemento 1 del estándar 204 nos dice que para poder ser competentes dentro de este estándar, nosotros debemos de llevar a cabo ciertas prácticas y debemos de llevar a cabo algunos desempeños, pero también tenemos que tener algunos productos, tenemos que tener algunos conocimientos para poder lograr ser competentes en este primer estándar. El primer estándar es preparar una sesión de coaching. Cuando nosotros hablamos de prepararnos, es tener a la mano todo lo que nosotros necesitamos para lograr vernos como profesionales. No hay de que, ay, ¿dónde dejé esto? Espérame, ¿dónde? En el cajón, espérame, voy por él. No. Cuando tú inicias, todo está a un lado de ti. Todo lo tienes ya listo. Y parte de lo que tienes que tener son estos 4 documentos. Cuestionario previo, contrato de acuerdo, código de ética, carta de bienvenida y bitácora. Esos son muy importantes. Yo ayer les envié estos documentos y se los voy a poner en pantalla para que los podamos ir analizando cada uno. Estos ya me dicen si los tienen en pantalla, ¿sí? ¿Sí están en pantalla? ¿Sí lo tienen? Ok, gracias. Estos documentos que les envié el día de ayer, por supuesto que no tienen un formato, no tienen un... Lo que estamos haciendo es enviárselos como un Word que ustedes puedan modificar. Algunos de ellos vienen de acuerdo a lo que solicita el estándar de competencia, entonces yo les sugiero que cuando los lean junto con su estándar para que vean qué elementos lleva cada uno de estos documentos que ustedes requieren. Cuando hablamos de una sesión previa, es cuando te contratan o cuando hacemos ese famoso focus group o cuando hacemos cualquier situación en la que primero nosotros necesitamos tener y recabar todo lo que el cliente quiere decirnos y en lo que el cliente quiere enfocar su proceso de coaching, ¿sí? Ahí, Benjamín, te va a volver a quedar claro. Es importante que un proceso de coaching sea de acuerdo a las necesidades de la persona, ¿sí? Pero a las necesidades que él te dice, no a las que tú percibes, porque de esa manera serían tus necesidades, ¿sí? Entonces, hay que hacer ese acuerdo, ese cuestionario, en el que nosotros le vamos a preguntar a la persona muchas cosas. Primero le vamos a decir el por qué nos está contratando y la vamos a dejar que nos cuente todo lo que nos quiera contar. Y ahí sí le podemos, como es previo, todavía no estamos en sesión, ahí sí le podemos decir, oye, ¿me permites tomar nota de lo que yo crea importante? Siempre deben de tener la autorización de la persona de lo que ustedes vayan a hacer, siempre, ¿sí? Entonces, ¿me permites tomar nota? ¿No tienes ningún problema? No, adelante. Ok, muchas gracias. Y la persona te empieza a narrar y te empieza a decir el por qué te está contratando, ¿sí? ¿Qué lo lleva a confiar en ti? Porque obviamente un coachee pues llega contigo porque confía, porque consideró que eras la persona ideal para llevarle su proceso. Entonces te va a hablar de todo lo que te tenga que decir y terminando esa persona, entonces le vas a decir tú, ok, bueno, te comento que mi forma de trabajar como coach pues es esta y esta y esta. Ahí va el explicarle y el no generar alternativas. ¿Tú sabes exactamente qué es un proceso de coaching?
No, pues que sí, me recomendaron contigo porque es muy bueno. Ok, pero ¿conoces lo que en realidad es un proceso de coaching? Mira, un proceso de coaching es esto y esto y esto, y entonces le explicas lo que es el coaching, lo que no es el coaching, lo que puede esperar tras un proceso. Ahí, como tú dices, Fernando, si tú vas a venderte como abogado, pues no le vas a dar mucha alternativa porque le vas a decir que vas a ganar, pero sí le vas a explicar cuál es la función que vas a hacer. Y sí le vas a explicar, vamos a hacer esto y esto y esto. Al principio siempre explicamos, porque si no, ¿cómo alguien te contrata? Salud tiene que saber exactamente lo que tú estás ofreciendo. Y ahí tenemos que ser muy claros y muy en nuestro papel y muy bajo nuestro código de ética profesional, sea de cualquier profesión, ¿sí? Entonces, le vas a explicar todo a la persona y le vas a decir, bueno, todo lo que yo ya te expliqué ahorita, mira, mis procesos son pues a través de 5 o 7 u 8 sesiones, dependiendo de lo que tú decidas. Cada sesión tiene un costo de tanto, se llevan a cabo una vez por semana, la duración aproximada es de 1 hora, pero a veces varía. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que antes de esa hora consideramos que ya estamos llegando a un punto importante y será importante ahí detenernos y continuar en otra sesión. O sea, todo lo que tú haces se lo tienes que platicar a la persona y la persona tomará la decisión si tú eres el coach con el cual ella quiere trabajar. ¿Por qué? Porque está en todo su derecho, está en todo su derecho. Sí, sí, Oscar. Gracias. Oye, entonces, este primer documento que es el cuestionario, estoy viendo que se le envía por correo. Ah, sí, espérame. Él tiene que escribir sus respuestas y enviárnoslas por correo a nosotros. Sí, pero espérame, todavía no acabo. Déjate lo explico para decirte Ok. cómo lo vas a usar. ¿Sí? Ok. Primero es esa plática. Esa plática puede ser vía telefónica, puede ser Zoom o puede ser presencial. ¿En dónde? En donde la persona te cite. Un café, su oficina, donde a ti te citen. Eso no hay ningún problema, ¿sí? Y entonces tú ya le explicaste claramente todo lo que vas a hacer. ¿Tienes alguna duda? Siempre, siempre tenemos que corroborar que lo que dijimos es entendido de acuerdo a lo que queremos decir, porque insisto, cada quien interpretamos de forma diferente. Entonces, si te queda muy claro, no tienes ninguna duda, no, ok. Bueno, para poder terminar con este proceso, que es nuestra primera sesión, la sesión donde nos estamos conociendo, te voy a hacer llegar. Te pido que me des tus datos, por supuesto, vas a pedir todos los datos personales y le vas a decir, te voy a hacer llegar vía correo o vía WhatsApp, como tú lo manejes. Te voy a enviar un cuestionario previo que trae algunas preguntas y trae algunos datos que me pueden complementar a esto que acabamos de platicar. Solamente que te pido que ese cuestionario previo me sea entregado por lo menos 48 horas antes de nuestra primera sesión. ¿Te parece bien? No, pues que sí. Ok, yo te lo envío. Envías tu cuestionario en el que tú vas a complementar con lo que ya te dijo. Además del cuestionario, le vas a decir, también ay, no, no es la bitácora, no se crea. También te voy a mandar un acuerdo en donde viene, ¿sí lo tienen en pantalla el acuerdo del proceso de coaching? ¿Sí? Ok, gracias. También te voy a mandar un acuerdo del proceso de coaching en donde viene o te explico nuevamente todo lo que acabamos de platicar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen o si ya lo leyeron desde ayer, aquí dice que es el coaching, habla de los compromisos que tú tienes como coach
ser honesto, abierto, comprometido, ser el apoyo para ayudar a sacar lo mejor, procuraré seguridad, soporte y apoyo y entorno, respetar nuestro acuerdo de confidencialidad, ayudarte a describir nuevos puntos, a descubrir, perdón. Procurarte un feedback honesto y abierto, generar preguntas que quizás nunca antes te han hecho o tú te habías hecho. Entonces, todo esto ya se lo platicaste. Ya le dijiste cuál es la naturaleza que hay de relación entre tú y el coachee, ya le dijiste cuál es, cómo es la forma en que se lleva a cabo las sesiones, ya le dijiste cuánto vas a cobrar por cada sesión, ya te pusiste de acuerdo si quieres que te pague por anticipado o si se va, o si llegaron al acuerdo que te paguen por cita. Ya le dijiste cuánto tiempo va a durar el proceso de coaching. Y ojo, aquí cuando se dice cuánto tiempo, por ejemplo, aquí, tú y yo estamos acordando ahorita, estás en la sesión previa, estás en la plática, estamos acordando que vamos a llevar a cabo las 3 primeras sesiones. Terminando la tercera sesión, si considero que es necesario, haremos un acuerdo nuevamente por otras 3 sesiones. ¿Te parece bien? O si tú quieres desde un principio decir 6 sesiones, bueno, pues dice 6 sesiones. Aquí se puso 3 porque son 3 las que nos pide el estándar de competencia. ¿Sí? Ya le dijiste cuánto dura cada sesión, aquí están los 60 minutos. Ya le dijiste qué le vas a dar como valor añadido. Bueno, pues el que pueda en un momento entre sesión y sesión darle una llamada de 10, 15 minutos por si tiene alguna cosa que aclarar o si le vas a entregar herramientas, o si quiere que dentro de o sea, a mitad de la semana, hacerte una llamada para saber cómo va en el cumplimiento de las tareas. O sea, es ese pequeño valor agregado que tú puedes dar a tus sesiones. Ya se lo platicaste, primero lo platicas, ¿sí? Le vas a decir, si tú por alguna razón no puedes llevar a cabo la sesión, sí te pido que esto sea por lo menos 24 horas antes o 48 horas antes, dependiendo de tu agenda. Todo lo que viene aquí ya se lo platicaste. Entonces, ya platicaste, ya tienes lo que ella te dijo, ya tienes lo que la persona te dio como su narrativa, y entonces termina la sesión diciéndole, ok, entonces nada más para finalizar esta sesión, pues te voy a enviar 2 documentos. Uno de ellos es un cuestionario previo que te pido que me hagas favor de llenar y llegue a mí tanto tiempo antes. Y te voy a mandar también un acuerdo que contenga todo lo que tú y yo acabamos de platicar en este momento. ¿Para qué? Para que nos quede claro y para que tú tengas la seguridad que lo que te estoy ofreciendo es precisamente lo que vas a recibir. Está dentro de ese acuerdo y también te voy a pedir que me lo firmes y me lo hagas llegar. En el caso, eso sería en la vida real, ¿sí? En el caso de evaluación, nosotros el acuerdo previo, este acuerdo que acabo de, no el previo, el acuerdo de sesiones de coaching, lo tenemos que firmar delante del evaluador, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decirle, yo te hice llegar el acuerdo para que lo leyeras y para que no hubiera ninguna duda. ¿Tuviste alguna duda sobre este? ¿Lo alcanzaste a leer correctamente? Sí, sí lo leí. Ok, entonces te pido que lo firmemos para que tú te quedes con una copia y yo me quede con otra, ¿sí? Pero siempre hay que mencionar, para evaluación hay que mencionar los procesos, ¿sí? Los acuerdos. Entonces, parte del elemento 1 sería contar ya nosotros con esos documentos listos para enviárselos o para trabajarlo con la persona dentro de la sesión de coaching. Sí, Oscar. Está cerrado tu micrófono. Sí, sí, gracias.
Entonces, para el momento de evaluación, ¿nos recomiendas que llevemos impresos 2 ejemplares? Sí. Ok, Sí. perfecto. Ahorita les voy a decir todo lo que necesitan para evaluación. Mañana les voy a decir todo lo que necesitan para evaluación. Ok, perfecto. Y si me permites nada más aprovechar para tu experiencia, ¿qué recomiendas tú respecto a ese punto que explicaste muy bien del tema del pago eh, ¿tú recomiendas que el pago sea por cada sesión o que sea anticipado o cómo recomiendas que sea? Bueno, dentro de los procesos de formación te dicen que lo ideal es que el pago sea adelantado para que la persona no tenga ese tema de que preocuparse, estar pagando y no pagando por cuestión de que esté más en presencia plena. Pero pues tenemos que ser bien realistas, ¿sí? ¿Cuánto cobras y cómo lo puedes cobrar? ¿Sí? Habrá personas que lo cobren por adelantado. Por ejemplo, una empresa nunca te va a pagar por adelantado. La empresa te dice, es más, la empresa te dice, ya que termines, metes tu recibo de honorarios y te lo pago en 15 días. O sea, hay que ser bien claros, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo en tu espacio, tú decides. Sí lo tienes que acordar desde el principio con la persona. Puedes decirle, mira, antes de que iniciemos la sesión, antes de que llegues a la sesión, pues puedes hacerme la transferencia para que no tengamos el tema del pago y no nos distraiga ese tema e ir pagando sesión por sesión. O puedes decirle, dame el 50%, no sé. Eso ya depende de cada persona, cada coach, cada persona. Pero lo que decidan lo tienen que tener en ese acuerdo de sesión, en ese acuerdo de proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser bien transparente todo. Entonces, todo lo que yo te platico, aquí está por escrito y te pido que me lo firmes, te quedas una copia tú y otra me la quedo yo para expediente. Cuando la plática, insisto, fue en la primera plática, pues todavía no sabes en qué estuvo de acuerdo o no de todo lo que tú le vas a decir. Entonces tú no le puedes dejar ahí el acuerdo ya para que te lo firme, porque a lo mejor te va a decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso y entonces tendrás que volver a hacerlo. Entonces por eso le vas a decir, ok, ya tomé nota de todo lo importante, creo yo, para iniciar tu proceso, pero como te comentaba, te voy a hacer llegar, o sin embargo, te voy a hacer, los perros no deben de ir, sin embargo, te voy a hacer llegar 2 formatos. Uno para que me llenes de estos datos de acuerdo a un cuestionario previo y otro en donde venga todo eso que ya platicamos nosotros para que sea nuestro compromiso. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, te pido que esto me los hagas llegar por la misma vía tal día. Se supone que cuando hablamos de atención al cliente, pues el cliente te dirá cuál es la vía por la cual decide que le mandes todo, si es por WhatsApp, si es por correo, si es por qué medio. Y tú tienes que llevar a cabo todo. Este acuerdo podría llegar a ser considerado en una situación de incumplimiento por parte de alguna de las partes. No es un documento legal, ¿sí? No tiene, a ver, Fernando, tú dinos, ¿se llama timbrados o cómo se dice a los contratos que son formales, que tienen toda la formalidad? Se me congelaron todos.